Bienvenidos a Curiomentes, tu canal favorito de curiosidades donde exploramos lo más sorprendente de la historia, la ciencia y el mundo que nos rodea. En el vídeo de hoy, te presentamos personajes históricos increíbles que, aunque no sean tan conocidos, dejaron una huella imborrable en la historia. Desde guerreros samuráis hasta reinas piratas. Prepárate para descubrir vidas fascinantes que seguramente nunca habías escuchado. No te lo querrás perder. Tomoe Gozen, una de las pocas guerreras samuráis de la historia de Japón. Tomoe Gozen fue famosa por su valentía y habilidad en la batalla durante el siglo XII, en la guerra Genpei. Era conocida por manejar su katana con una destreza impecable y liderar a las tropas con el mismo respeto que un samurái masculino. Sin embargo, su legado ha sido poco reconocido fuera de Japón. Sophie Blanchard, la primera mujer piloto profesional de globos aerostáticos. Sophie Blanchard desafió las convenciones de su época, ascendiendo a los cielos en una serie de vuelos en el siglo XIX. Su valentía y amor por la aventura no tenían límites, aunque trágicamente falleció en un accidente aéreo en 1819, cuando su globo se incendió. Benedict Arnold. Probablemente hayas oído hablar de él como un traidor durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, pero ¿sabías que también fue un brillante estratega militar? Antes de su traición, Arnold fue un héroe para las colonias, ganando importantes batallas y casi muriendo por la causa. Su legado, sin embargo, quedó manchado para siempre. Alfredo el Grande. Este rey anglosajón defendió a Inglaterra de las invasiones vikingas en el siglo IX y es considerado uno de los más grandes monarcas de la historia inglesa. A pesar de ser menos conocido que otras figuras reales, Alfred dejó un legado cultural y militar que perdura hasta el día de hoy, promoviendo la educación y el derecho. Nzinga Mbande, reina de Ndongo y Matamba, en la actual Angola, durante el siglo XVII, Nzinga fue una formidable líder que resistió la colonización portuguesa y el comercio de esclavos. Hábil diplomática y guerrera, gobernó su reino durante décadas, defendiendo a su pueblo contra la opresión. Teuta de Iliria. Reina guerrera de los ilirios en el siglo III a.C., Teuta fue famosa por desafiar el poderío romano. Gobernó una confederación de tribus ilirias y enfrentó a Roma en una serie de batallas navales. Aunque fue derrotada, su resistencia es recordada como un símbolo de valentía femenina. Gilles de Rais. Conocido como el compañero de armas de Juana de Arco, Gilles de Rais fue un noble francés con una vida llena de contradicciones. Después de luchar con honor durante la Guerra de los 100 años, su historia tomó un giro oscuro, convirtiéndose en uno de los primeros asesinos en serie registrados en la historia. Emiliano Zapata. Una de las figuras más importantes de la Revolución Mexicana, pero a menudo eclipsado por nombres como Pancho Villa. Zapata luchó por los derechos de los campesinos y la reforma agraria, convirtiéndose en un héroe para los marginados de su país. Su lema «Tierra y libertad» sigue siendo un símbolo de resistencia. Ibn Battuta, a menudo llamado el Marco Polo del mundo islámico, Ibn Battuta fue un viajero y explorador marroquí que recorrió más de 120.000 kilómetros en el siglo XIV. Desde África hasta Asia, sus aventuras cubrieron más territorios que cualquier otro viajero de su tiempo. Y sus relatos son una ventana invaluable a las culturas de la época. Julie d'Aubigny, una mujer del siglo XVII que fue tanto espadachina como cantante de ópera. Julie vivió una vida llena de duelos, escapadas y actuaciones memorables. Desafió las normas de género de su tiempo al vivir como hombre y mujer, y su historia parece sacada de una novela de aventuras. Olympe de Gouges. Activista política y feminista francesa del siglo XVIII, Olympe de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791, desafiando las normas patriarcales de la Revolución Francesa.
Su lucha por la igualdad de género la llevó a la guillotina, pero su legado sigue vivo en los movimientos feministas actuales. Harriet Tubman. Aunque en los últimos años se ha reconocido más su nombre durante gran parte de la historia, Harriet Tubman fue un personaje olvidado. Fue una de las principales conductoras del ferrocarril subterráneo, ayudando a liberar a cientos de esclavos en Estados Unidos antes de la Guerra Civil. Santa Olga de Kiev. Conocida como una de las figuras más implacables de la historia medieval rusa, Olga fue la primera mujer en gobernar la Rus de Kiev. Tras la muerte de su esposo, vengó su asesinato con una serie de acciones violentas que incluyeron la quema de ciudades enteras. Más tarde fue canonizada, lo que la convierte en una de las santas más inusuales de la cristiandad. Ignaz Semmelweis. Este médico húngaro del siglo XIX fue uno de los primeros en identificar que lavarse las manos podía reducir drásticamente las infecciones en los hospitales. A pesar de sus descubrimientos, fue ridiculizado por sus colegas y murió en la miseria. Hoy es considerado un pionero en la antisepsia. Boudica, reina de los Icenos, una tribu celta. Boudica lideró una rebelión contra el Imperio Romano en el año 60 después de Cristo. Aunque finalmente fue derrotada, sus acciones la convirtieron en un símbolo de la resistencia contra la opresión y el colonialismo. Rabia al-Adawiya, una mística y poeta sufí del siglo VIII. Rabia es recordada como una de las figuras más importantes en el desarrollo del sufismo. Su vida y enseñanzas, basadas en el amor incondicional a Dios, continúan siendo estudiadas por místicos y académicos. José Gaspar Rodríguez de Francia. Conocido como el Supremo, Rodríguez de Francia gobernó Paraguay con mano de hierro durante las primeras décadas del siglo XIX. Cerró el país al mundo exterior, estableciendo un régimen autoritario pero eficiente que algunos historiadores consideran un experimento temprano en comunismo. Artemisia I de Caria. Una comandante naval que luchó del lado de los persas en la batalla de Salamina, 480 a.C. Artemisia se distinguió por su habilidad táctica y valentía, siendo respetada incluso por sus enemigos. A pesar de su lealtad a Persia, su audacia fue una de las razones por las que su nombre pasó a la historia. Gertrude Bell, una arqueóloga, escritora y espía británica del siglo XX, que desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de la política en Medio Oriente. Bell ayudó a definir las fronteras de Irak y trabajó estrechamente con T. Lawrence, mejor conocido como Lawrence de Arabia. Sayida al-Hurra, una mujer pirata del siglo XVI que se convirtió en la reina de Tetuán, en el actual Marruecos, y en una aliada estratégica del corsario Barbarroja. Sayida al-Hurra gobernó los mares del Mediterráneo con mano firme, y su vida está rodeada de misterio y poder. Y así llegamos al final de este increíble viaje por la historia. Estos personajes nos muestran que el pasado está lleno de figuras extraordinarias que, aunque no sean tan conocidas, cambiaron el mundo de maneras increíbles. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a Curiomentes para más historias sorprendentes y datos fascinantes. Dale like, comparte con tus amigos y, como siempre, nos vemos en el próximo video lleno de curiosidades.